Mi esposo pensó que era una gran idea viajar con su amante a una playa paradisíaca, mientras me dejaba en casa, limpiando el inodoro. Lo que él no esperaba era que yo fuera a arruinarle la fiesta. Tienes que escuchar esta historia. Crecer en un hogar donde el horno nunca descansaba fue, durante mucho tiempo, lo que definió mi vida. La casa era pequeña, apretada, con los azulejos ya desgastados en la cocina, pero bastaba con que el olor del bizcochuelo invadiera el pasillo para que todo pareciera soportable. Mi madre, doña Lourdes, sacaba de la masa cruda una fuerza que nadie imaginaba. Trabajaba incansablemente, siempre con el mismo delantal manchado de glaseado, el cabello recogido de cualquier manera y la voz tranquila, incluso cuando el cansancio pesaba sobre sus hombros. Carolina, prueba este relleno. Necesito a alguien sincera, decía, y yo, con 9 años, ya entendía que eso era más que una simple petición de ayuda, era su orgullo hablando a través de los dulces. Crecí así, entre moldes de torta y mangas pasteleras. Cuando cumplí 18, ya sabía hacer una cobertura de merengue que no se venía abajo con el calor. Pero la verdad es que el azúcar no pagaba todas las cuentas. A los 20, empecé a trabajar como limpiadora. Casas y apartamentos en barrios ricos, con puertas que se abrían por comando de voz, lámparas que valían más que toda nuestra cocina. En uno de esos apartamentos de vidrio y mármol, conocí a Rodrigo. El tipo de hombre que entra en una habitación y todos dejan de hablar. Alto, bien vestido, con ese aire de quien nunca tuvo que lavar su propia ropa ni preocuparse por el precio del kilo de arroz. Yo estaba limpiando el suelo de su sala cuando escuché la primera frase: limpias como si este lugar tuviera dueña. Levanté la mirada, sin entender si era una crítica o un elogio. Digo, con cuidado. Me gusta eso, completó, con esa sonrisa de medio lado, casi ensayada. No era común que alguien notara mi presencia, mucho menos que me elogiara. Normalmente, yo formaba parte del paisaje, invisible, funcional, desechable. En las semanas siguientes, empezó a estar siempre cerca cuando yo iba. Aparecía con una taza de café, aunque ya fuera tarde para eso, o inventaba excusas para entablar conversación. Comenzó a preguntarme sobre mí, mi madre, mis planes. Y cada palabra que decía venía envuelta en un tono suave, casi hipnótico. Eres diferente, Carolina. Tienes una pureza que, ya no se ve por ahí. La forma en que me miraba hacía que pareciera que yo era especial. Y eso, para alguien que siempre fue común, es peligroso. No tardó en invitarme a salir, solo una vuelta, sin compromiso. Rechacé las primeras veces. Él se reía, como si supiera que era solo cuestión de tiempo. Poco a poco, se fue infiltrando. Traía flores un día, dejaba una nota al siguiente. Un hombre así, con todo lo que tenía, diciendo que quería a alguien como yo. Era difícil no dejarse llevar. Mi madre, desconfiada, solo decía: cuando los ricos se mezclan con nosotros, o están aburridos, o están escondiendo algo. Pero yo quería creer que no era así. Rodrigo hablaba de futuro, de abrir un negocio juntos, de construir algo verdadero. Decía que yo tenía lo que nunca encontró en ninguna de las mujeres con las que había estado: autenticidad. Un día, mientras pasaba el trapo por el pasillo, se paró frente a mí con 2 copas y una botella de vino. Ven. Hoy no trabajas. Hoy sueñas. Y fui. No tardó en hacerme una propuesta: dejarlo todo, abandonar mi rutina agotadora, salir de aquel barrio modesto donde vivía y vivir con él, en su otra mansión en Málaga. Allí es el paraíso. Te mereces el paraíso, dijo, sosteniendo mi mano como si me estuviera salvando de un naufragio. Eso era lo que mejor sabía hacer, hacerme sentir que estaba siendo rescatada. La decisión me carcomía por dentro, pero acepté. Dejé a mi madre, los dulces, mi vieja rutina, y entré en su coche sin mirar atrás. El viaje a Málaga parecía una película. El mar revelándose en la curva del camino, las palmeras altas, los edificios blancos y dorados contrastando con el cielo azul. La mansión estaba en un terreno alejado, con portones altos y un jardín que parecía salido de una pintura. Allí, todo olía diferente. No había harina en el aire, ni el ruido de la batidora.
Solo silencio, perfume caro y el sonido del mar a lo lejos. Pensé, tal vez la vida esté comenzando ahora. La primera mañana en la mansión fue como despertar dentro de un anuncio de perfume. Las sábanas eran suaves, la habitación olía a lavanda importada y la luz entraba por las cortinas de lino como si hubiera sido programada para recibirme. Rodrigo ya no estaba, pero había una nota al lado de la cama: vuelvo antes del desayuno. Hoy es solo para ti. Bajé despacio, aún extrañando el silencio. No había ruido de ollas, ni olor a torta horneándose, nada que recordara mi vida anterior. Solo el eco de mis pasos sobre el mármol. Afuera, el jardín parecía escenario de novela. El mar al fondo, demasiado azul para ser real. Todo era impecable, e irreal. Rodrigo volvió minutos después, sonriente, trayendo croissants y café de una panadería francesa. Tienes que acostumbrarte a lo mejor, Carolina. Ahora es tu turno de ser cuidada. Y durante semanas, eso fue lo que hizo. Paseos junto al mar, cenas con vino caro, promesas de viajes a Roma, París, Dubái. Empezó a hablar de un negocio de franquicias de dulces que podríamos abrir juntos. Decía que mi talento con las coberturas era único y que solo necesitaba una buena inversión. Yo reía, sin creer que eso me estuviera pasando. Por primera vez, no sentía peso en la espalda. Sentía posibilidades. Pero poco a poco, la superficie comenzó a resquebrajarse. Pequeñas grietas que, al principio, insistí en ignorar. Rodrigo empezó a recibir llamadas a cualquier hora. Salía de la sala, iba al jardín o al despacho y volvía minutos después con otro humor. Un día, pregunté, ¿era algo del trabajo? Él sonrió. Cosas de hombres. Nada de lo que tengas que preocuparte. Fingía tranquilidad, pero sus ojos no seguían el tono de su voz. También había reuniones extrañas. Personas que llegaban tarde por la noche, siempre con autos lujosos y miradas duras. Nunca me los presentaban. Solo escuchaba fragmentos de conversación cuando pasaba por el pasillo o cuando me quedaba en el piso de arriba, oyendo las voces amortiguadas. Cierta noche, escuché a un hombre preguntar, ¿y si ella se entera? Rodrigo respondió, seco, no lo hará. Es demasiado limpia para sospechar. Me quedé parada un rato, sin saber si eso era sobre mí o solo una coincidencia. Pero desde ese día, comencé a observar mejor. La riqueza de la casa era exagerada. Era demasiado dinero, llegando demasiado rápido, y él nunca explicaba con claridad a qué se dedicaba. Decía que era inversor, que trabajaba con inmuebles y acciones, pero nunca hablaba de reuniones en oficinas, ni había contratos cerca. Todo se hablaba, nada se documentaba. Empecé a notar que evitaba que yo entrara en ciertos cuartos. El despacho principal, por ejemplo, siempre estaba cerrado. Un día, intenté abrirlo, solo para limpiar, y él apareció detrás de mí, sin hacer ruido. No me gusta que toquen mis cosas, dijo, con un tono seco que yo aún no había escuchado. Me quedé en silencio, pero por dentro, algo se rompió. Él lo notó y cambió de tono casi al instante. Perdón, es solo, papeleo importante. Cosas que nadie entiende más que yo. Una noche, decidí preguntar directamente, Rodrigo, ¿me estás escondiendo algo? No respondió de inmediato. Bebió un sorbo de vino, miró a la nada y solo murmuró, Carolina, no empieces con eso. ¿Con qué? Solo quiero entender qué tipo de vida estoy viviendo. Se levantó lentamente de la silla, apoyó las manos sobre la mesa y, sin mirarme, dijo, confiar es aceptar sin necesidad de entender todo. Luego se fue, como si la conversación hubiera terminado. Hasta que un día, cansada de fingir que no veía nada, lo enfrenté. Estábamos en la terraza de la mansión. El cielo nublado ocultaba el mar allá abajo, y él bebía un whisky como si no tuviera nada que esconder en el mundo. Quiero que me digas la verdad, le dije, mirándolo directo. Él ni se giró. ¿Verdad sobre qué? ¿Sobre a qué te dedicas? Sobre esas personas que vienen aquí de madrugada, sobre las llamadas que atiendes encerrado en el despacho. Rodrigo soltó una risa baja y tomó otro trago. Hoy te despertaste curiosa.
No es curiosidad. Es lo mínimo. Dejé toda mi vida para estar aquí. Merezco saber con quién me involucré. Entonces se giró despacio, como si la conversación finalmente se hubiera puesto interesante. Se apoyó en la baranda, cruzó los brazos y me miró con una tranquilidad que me irritó. Está bien. ¿Quieres saber? Te lo voy a contar. Pero vas a escuchar hasta el final. Asentí, firme. El dinero que paga esta casa, esta ropa, los vinos caros que tanto te gustan, no viene de ninguna empresa registrada. No hay oficina con secretaria ni contrato firmado. Lo que hago se consideraría, fuera de los métodos convencionales. ¿Estás hablando de algo ilegal? ¿Ilegal? Sonrió, con burla. Ilegal es una palabra que depende de quien la diga. Para el gobierno, sí. Para el mercado, no tanto. Pero aquí nadie le roba a viejitas, Carolina. Son operaciones. Movimientos. Dinero que cambia de manos porque tiene que hacerlo. ¿Esto es lavado de dinero, Rodrigo? No respondió. Solo tomó otro trago, como quien acaba de terminar una buena historia. ¿Te estás riendo de esto? ¿Qué creías que era esto? ¿Un escándalo de telenovela? Esta es la realidad. La verdadera. Los peces gordos se ensucian, sí. Solo los pobres piensan que el mundo es limpio. Me quedé en silencio. El aire alrededor se volvió otro. Rodrigo estaba frente a mí, pero era como si se hubiera revelado por completo. Y lo peor no fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Como si fuera obvio. Como si yo fuera una niña ingenua por haber tardado tanto en darme cuenta. ¿Y yo? Pregunté. ¿Dónde quedo yo en todo esto? ¿Tú? Tú solo necesitas seguir como estás. Calladita, en lo tuyo. Eso es lo que admiro de ti. Ese modo discreto. No complicas las cosas. Vives bien, sin hacer demasiadas preguntas. ¿Entonces eso es? ¿Quieres que me quede callada y finja que todo está bien? Exactamente. Tú finges, y yo me encargo de que tu vida sea cómoda. Todos ganamos. La naturalidad con la que decía eso me causaba repulsión. Como si todo tuviera un precio, y mi dignidad estuviera en venta. Pero lo que me detuvo ahí, en ese momento, no fue el miedo. Fue el golpe. La ruptura. Ver al hombre detrás del telón. Y él ni siquiera intentó esconderse. Rodrigo salió de la terraza como si acabara de terminar cualquier reunión. Y yo me quedé allí, con las manos frías, escuchando el sonido de las olas al fondo. Lo único limpio en todo ese escenario. Rodrigo se había vuelto experto en desaparecer incluso estando presente. Pasaba junto a mí con expresión neutra, como si yo fuera la ama de llaves y no la mujer a la que había convencido de dejarlo todo para vivir a su lado. Cuando estaba, su comportamiento era práctico, seco. Cuando no estaba, el vacío era absoluto. La exclusión se volvió la regla. Eventos que antes mencionaba con entusiasmo, vamos juntos, te va a encantar conocer a tal persona, pasaron a suceder sin siquiera ser comentados. Solo me daba cuenta cuando lo veía escogiendo ropa en el vestidor, perfumándose, y saliendo apurado con la excusa de siempre, solo una reunión rápida. Volvía de madrugada, con el traje arrugado y el humor aún más cerrado. Llegaba, se duchaba y dormía sin decir una palabra. La noticia llegó en el desayuno, mientras untaba mantequilla en una tostada como si el mundo estuviera perfectamente en orden. La semana que viene voy a Nueva York. Reunión con un inversor. 2 o 3 días, máximo. Lo dijo sin despegar los ojos del celular, y yo ya sabía que era mentira. El tono era demasiado automático, casi perezoso. Pero, como siempre, fingí normalidad. ¿Te ayudo con la maleta? Pregunté, más por costumbre que por amabilidad. No hace falta. Yo mismo la arreglo, respondió, ya levantándose de la mesa. Horas después, se fue diciendo que iba a resolver unos asuntos pendientes en el centro de la ciudad. Me quedé sola en la casa. La televisión encendida en un canal al que no le prestaba atención, el control remoto olvidado en el sofá,
y mi cabeza funcionando más rápido de lo que me gustaría. Subí. Entré al cuarto. La maleta estaba apoyada contra el armario, aún abierta. Como quien actúa sin pensar, me acerqué. La abrí. Y ahí, ante mis ojos, ni una corbata, ni un saco, ni señales de una reunión ejecutiva. La maleta estaba llena de bermudas ligeras, camisas floreadas, protector solar, sandalias y un sombrero de paja con la etiqueta aún colgando. Respiré hondo. Ese tipo de respiración que no calma, sino que prepara. No iba a Nueva York. Eso ya era obvio. Pero faltaba la pieza final. Revisé el vestidor. No buscaba nada específico, solo necesitaba algo que confirmara lo que el estómago ya sabía. En medio de una caja escondida detrás de un montón de carpetas y sobres, encontré el billete. Destino, Phuket, Tailandia. Ida sin regreso marcado. Un nombre femenino junto al suyo, como acompañante. Me senté al borde de la cama con el papel en las manos. Lo leí una vez. 2. 3. Luego lo volví a guardar exactamente donde estaba, cerré la maleta, y salí del cuarto. Me puse a llorar. Era sobreentender, de una vez por todas, con quien estaba viviendo en esa casa. Rodrigo se estaba preparando para disfrutar días de sol con otra mujer mientras yo, sin ningún aviso, era reducida a una sombra en la casa que algún día me prometió como hogar. La maleta ya estaba en el pasillo cuando él bajó con el pasaporte en la mano y ese aire satisfecho de quien sabe que está mintiendo sin esfuerzo. Usaba una camisa blanca, liviana, un reloj nuevo que yo nunca había visto y zapatos sin cordones, de esos que se usan cuando se quiere parecer relajado. La cara de alguien que va a un paraíso, no a una reunión. Llego allá en la noche. El lunes ya debo estar de vuelta. Cosa rápida, dijo, mirándome rápido, como si yo fuera solo otro objeto de la casa al que debía despedirse. Asentí, fingiendo que creía. Él me dio un beso seco en la frente, como si eso bastara para sellar la mentira. Cuida la casa, ¿sí? No te olvides de regar las orquídeas. Qué irónico. Él sabía que no me gustaban las plantas. Pero lo decía como quien le habla a una empleada de confianza de toda la vida. Rodrigo me dejaba allí, en la mansión donde él mismo me encerró, donde decía que construiríamos una vida juntos, mientras viajaba con otra. Mintió sobre el destino, mintió sobre el motivo, mintió sobre todo. Y lo peor, creía que yo no me daría cuenta. Que aceptaría en silencio. Que seguiría siendo la mujer dócil y agradecida que él había moldeado con migajas de lujo. No tardé en salir. Me puse ropa sencilla, tomé mi bolso y fui directo a la comisaría. Sin rodeos, sin dudas. Ya estaba decidido desde el momento en que cerré su maleta y descubrí el verdadero destino del viaje. Esperé poco en la recepción. Cuando me llamaron, entré a la sala con la postura que la vida me enseñó, la de quien no necesita gritar para ser tomada en serio. Me llamo Carolina Figueira. Vivo en Málaga. Y vine a denunciar a Rodrigo Martín Cardenal. La agente me miró con atención. El nombre no le sonaba ajeno. ¿Denunciar por qué? Por involucramiento en crímenes financieros. Lavado de dinero, posiblemente más. Él mismo me lo admitió. Dijo con todas las letras que la gente grande se ensucia. Que así funciona el mundo. La mirada de la policía cambió. Sacó una libreta del cajón y empezó a anotar. Me lo dijo personalmente, en nuestra casa. Además, vi movimientos sospechosos. Personas entrando y saliendo de la mansión a altas horas de la noche, siempre las mismas. Recibía llamadas que no podía contestar cerca de mí, tenía salas cerradas, documentos escondidos. Vive como millonario, pero nunca mostró un trabajo real. Solo decía que era inversor. Pero nunca explicó de qué. ¿Y tiene cómo comprobar algo? Tengo lo principal, la casa. Todo lo que él esconde está ahí. Y les estoy autorizando a entrar. Cajas fuertes, habitaciones cerradas, objetos. Pueden revisar todo. No vine aquí a hacer escándalo. Vine a acabar con esta farsa. Ella me hizo más preguntas.
directas. ¿Dónde estaba él? ¿Cuánto tiempo estaría fuera? ¿Cuál era su relación con ciertos nombres que mencionó? Algunos me sonaban. Otros no. Pero la pieza central era él. Y dejé claro, si querían actuar, era ahora. Rodrigo no imaginaba que estaba siendo expuesto. Estaba fuera del país, con la guardia baja. ¿Está dispuesta a colaborar con la investigación? Quiero que todo salga a la luz. Si él cae, cae con todo lo que construyó. Y si hay algo que yo pueda entregar, lo entregaré. Pero lo que hace, lo hace con sus propias manos. Yo solo quiero que lo vean. La agente agradeció, formal, pero con expresión seria. Nada de sonrisas. Nada de promesas. Sabía que lo que yo traía era grave. Y que no venía de chismes ni de peleas de pareja. Era asunto de policía, y ella lo entendió. Volví a casa sin mirar a los lados. Entré, cerré la puerta, apagué el celular y me senté en la sala un rato. Solo esperando. Ya no era asunto mío. Era de ellos. Lo que tenía que decir, ya lo había dicho. Y lo que tenía que pasar, ya estaba en marcha. Después de abrir la puerta de la mansión para la policía, fue como encender la luz en un cuarto que llevaba mucho tiempo en la oscuridad. Los agentes entraron sin dudar. Cada palabra que había dicho fue comprobada de cerca. La caja fuerte oculta detrás del panel de madera. El despacho cerrado con llave. El depósito que Rodrigo prohibía limpiar. No tardaron en encontrar documentos, objetos, cuentas con nombres falsos y pistas de movimientos sospechosos. Era todo más obvio de lo que yo misma imaginaba. Con cada hallazgo, los agentes se miraban rápidamente, con discreción. Sabían lo que tenían entre manos. 2 días de inspección fueron suficientes. Al final del segundo día, la investigación ya no era solo local. La policía de España se contactó con la Interpol y, desde allí, con las autoridades de Tailandia. La orden era clara: capturar a Rodrigo antes de que tuviera tiempo de escapar a otro país. Mientras aquí se cerraba el cerco, Rodrigo aún disfrutaba como si nada pudiera tocarlo. Estaba alojado en un resort lujoso en Phuket, con piscina en la terraza y un trago en la mano. Creía que el mundo era suyo. Al final de una tarde, estaba sentado en el balcón, junto a la amante que se había llevado consigo. Reían alto, burlándose de todo y de todos. A esta hora, Carolina debe estar fregando el inodoro allá en Málaga. Pobrecita. Ni se imagina dónde estoy ahora. Él soltó una carcajada, satisfecho. No sabía que, en ese mismo momento, 2 agentes tailandeses, acompañados de intérpretes y con la orden internacional en mano, ya subían por el ascensor rumbo a su habitación. Golpearon fuerte la puerta. Primero una vez. Luego otra. La amante, aún riendo, fue a abrir pensando que era el servicio de cuarto. Se apartó en cuanto vio las placas. Rodrigo intentó entender qué pasaba, pero la orden fue directa y en un español firme: Rodrigo Martín Cardenal, está arrestado. Sin derecho a discurso, sin audiencia. Intentó resistirse, discutir, ofrecer dinero. Uno de los agentes simplemente lo empujó contra la pared y le puso las esposas. La mujer quedó paralizada, sin reacción, con el vestido de playa y las manos temblando. Rodrigo, esposado, fue escoltado por los pasillos del hotel sin oportunidad de ocultar quién era ni lo que había hecho. Mientras tanto, en España, los periódicos empezaban a recibir las primeras informaciones. Su nombre apareció entre escándalos financieros, lavado de dinero, conexiones internacionales. La casa en Málaga fue inmediatamente clausurada. Cuentas bloqueadas. Vehículos e inmuebles confiscados. El imperio de mentiras, construido durante tanto tiempo, se derrumbaba en cuestión de días. Y él, que se creía por encima de todo, se vio ante lo que realmente era, solo otro criminal esposado tratando de salvar su propia piel. Sin lujos. Sin aliados. Sin excusas. Cuando la justicia selló la mansión, no hubo despedida. Salí por donde había entrado, sin hacer ruido. No llevé casi nada, solo lo que era mío desde el principio, mi dignidad.
Volví a la casa de mi madre con la misma maleta que llevé cuando me fui. Un cambio de ropa, algunos documentos y el silencio de quien lo vio todo de cerca y aprendió sin necesidad de romperse más. Ella me recibió con la puerta abierta y el delantal manchado de glaseado, como si nunca me hubiera ido. Tengo masa descansando. Ayúdame a enrollar los veijinos, dijo, sin preguntarme nada. Y era todo lo que yo necesitaba. En aquella cocina pequeña, entre bandejas y latas de leche condensada, volví a encontrar una paz que el mármol de la mansión nunca me dio. Nada allí era nuevo. Nada era moderno. Pero todo era verdadero. Era simple. Y era mío. Volví a levantarme temprano. Ayudaba con los pedidos, tomaba notas, cargaba las cajas para la entrega. Sentía el olor a torta invadiendo los pasillos y, esta vez, ya no dolía recordar. Era como si cada hornada borrara un poco más la suciedad que Rodrigo dejó atrás. Nunca más quise saber detalles del proceso. Ya había hecho mi parte. El resto, lo dejé en manos de la justicia. Su nombre siguió apareciendo en los titulares durante semanas. Prisión internacional, red de lavado de dinero, implicación con empresarios extranjeros. Con cada nueva noticia, más gente caía junto con él. Los que antes reían de sus chistes en cenas, ahora fingían que nunca lo conocieron. No di entrevistas. No acepté invitaciones a programas. No quise la fama de mujer traicionada, ni el rótulo de heroína. Solo quería paz. Rodrigo decía que el mundo real era sucio. Que todos los poderosos tenían un lado podrido. Pero se olvidó de advertir que el precio de eso es alto. Y llega, tarde o temprano. Se rió de mí. Me trató como invisible. Me usó como escudo mientras construía su propio castillo de arena. Al final, fui yo quien quedó en pie. De vez en cuando, todavía me sorprendo pensando, si me hubiera quedado callada, ¿qué habría pasado? Pero enseguida recuerdo que el silencio no me protegía, me condenaba. Hoy veo el dinero con otros ojos. No lamento haber perdido el lujo. Lamento por quienes viven creyendo que el dinero lo compra todo. Porque no lo compra. No compra paz mental. No compra respeto. No compra una conciencia limpia. Y yo ahora tengo todo eso. Ya no necesito ropa cara ni una vista al mar. Me basta con saber que puedo dormir sin miedo de ser cómplice. Y despertar sin tener que fingir quién soy. Rodrigo subestimó a la mujer que tenía en casa, como tantos hacen. Pensó que ella aceptaría todo en silencio. Pero se olvidó, quien observa en silencio, puede ser quien lo derrumbe todo al final. Comenta aquí si ya viste un caso así. Y si te gustan historias reales e intensas, suscríbete al canal para no perderte la próxima.